Bien, entonces sabemos que cuando se consulta una propiedad, la búsqueda empieza en el objeto en sí mismo, donde se está buscando la propiedad. Luego, si no lo encuentra, pues va buscando hacia arriba, en la jerarquía de herencia, hasta que se busca un objeto con esa propiedad, o hasta que la búsqueda termina más bien, hasta que se busca un objeto con un prototipo nulo. En nuestro caso, pues lo más normal es que vaya a ser object.prototype. Por ejemplo, fíjate aquí si persona apuntara, si la de objeto de persona apuntara a null, pues ya no tendría forma de buscar en humano. Entonces fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo nos retorna undefined. Fíjate, vamos a buscarle sangre, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos retorna undefined, porque nosotros estamos cortando la búsqueda de la prototype chain en persona, porque estamos diciendo que persona ya no tiene un objeto prototipo, sino que es null. Entonces pues ya no libra a buscar acá. En cambio, pues si le ponemos humano, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo ahí sí no la encuentra. Entonces aquí vamos a ponerle otra notita. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle. Pues aquí mismo vamos a, con gris, vamos a ponerle. Cuando se consulta una propiedad, la búsqueda se hace hacia arriba en la cadena de prototipo. Empieza por el objeto en sí mismo, es decir, donde se empieza a consultar la propiedad, y busca en el prototipo del prototipo, en el prototipo del prototipo. Más bien empieza en el objeto en sí mismo. Y vamos a ponerle y termina hasta que encuentre la propiedad o hasta que se busca un objeto con un prototipo null. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a remarcar esto con subrayado. Entonces pues la búsqueda va a terminar hasta que encuentre la propiedad o en su defecto hasta que se encuentre con un objeto con un prototipo null, como ya lo estamos viendo. Entonces hay de dos sopas, o termina encontrando la propiedad y te la retorna, o termina la búsqueda hasta que se encuentre un objeto con un prototipo null, para lo cual pues nos va a retornar undefined. Entonces esto es por la parte de la consulta. Ahora vamos a ver cómo sería el seteo. Ahora supongamos que se asigna o que se setea a la propiedad, en este caso setear del objeto Daniel, por ejemplo. Fíjate, vamos a ponerle en este caso. Fíjate, vamos a ponerle a Daniel, vamos a ponerle la propiedad setear. Y vamos a igualarla, en este caso, a WebTD. WebTD. Entonces, si nuestro objeto Daniel ya tiene una propiedad propia, no heredada, es decir, acuérdate que las propiedades propias son las que tiene el objeto en sí mismo donde se está buscando. Ya las propiedades heredadas pues son las que vienen de su prototype chain. Entonces, las propiedades propias, es decir, las que se conocen como own properties, son aquellas que pertenecen a un objeto en sí mismo. Es decir, que no se heredan, que no están siendo heredadas de su prototipo. Entonces, si el objeto Daniel ya tiene una propiedad propia no heredada llamada setear, entonces la asignación simplemente cambia el valor de esa propiedad existente. Fíjate, vamos a ponerle aquí setear igual a, vamos a ponerle aquí igual a cambiada. Vamos a guardar, vamos a retornar a Daniel, guardamos, recargamos y fíjate cómo dice setear cambiada. Entonces este es el primer caso. Si el objeto, te lo vuelvo a leer, si Daniel ya tiene una propiedad propia no heredada llamada setear, y si la asignación se pone, acuérdate que la asignación sigue después del igual, entonces la asignación
simplemente cambia el valor de esa propiedad existente. Porque si la encontró, va a decir, búscame Daniel y hazme la asignación. Ah, pues ¿sabes qué? Ya existía una propiedad setear en Daniel. Ah, pues como ya existía, pues simplemente en este caso, la seteada, la asignación, como lo quieras ver, va a ser un cambio. En caso contrario de que no exista, crea una nueva propiedad llamada setear en el objeto O. Entonces este es el caso. Cuando existe, pues lo que va a hacer es una cambiada, por decirlo de una manera, un update. Pero si no existiera setear y tú haces esto, Daniel.setear igual aquí a esto, vamos a ponerle nueva propiedad. Nueva propiedad. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice nueva propiedad. Entonces, primero, cuando tú haces una asignación como esta, el nombre del objeto, punto propiedad, seguido del operador de asignación, si ya existe, pues va a cambiar el valor, como ya vimos. Si no existe, pues va a crear la propiedad. Entonces, esto básicamente es como un update en SQL, por ejemplo. Primero va a buscar a ver si existe. Y si no existe, pues la crea. Y si existe, pues va a ser un update. Es muy importante aquí decirte desde ahorita que la asignación de propiedades, el seteo de propiedades, tú ya sabes lo que es una asignación, que es el nombre de la variable igual al valor. La asignación de propiedades examina o busca la cadena de prototipos solo para determinar si la acción está permitida. Quiere decir que cuando tú haces un seteo, una asignación, tú no te debes de preocupar de que vaya a afectar al objeto prototipo. En la asignación de propiedades, la asignación nunca va a afectar la cadena de prototipos. Esto es muy importante que lo entiendas desde ahorita porque a muchos se les confunde eso. La cadena de prototipos nunca se va a modificar en un seteo, en una asignación, en una creación o en un update, como lo estamos viendo aquí. Nosotros aquí ya vimos un update y ya vimos un create, por decirlo de una manera. Entonces, la cadena de prototipos debes estar seguro que nunca se va a alterar, a menos de que tú lo hagas explícitamente. Esto nunca va a modificar la cadena de prototipos y es muy importante que lo entiendas porque muchos piensan que, por ejemplo, cuando eliminan una propiedad de un objeto, piensan que se va a eliminar de la cadena de prototipos. La cadena de prototipos nunca se va a ver afectada en ningún seteo, ni en un create de propiedad, ni en un update de propiedad, ni en un delete de propiedad. Eso sea todo. Bendiciones.